Ok, bueno, buenas noches. Hoy expondremos sobre los seccionadores. Mi grupo está conformado por Ronnie Escorcia, Jorge López y Benjamín de las Alas. En esta oportunidad les hablaremos sobre los seccionadores, sus características y principales ventajas, desventajas y todo lo que conlleva los seccionadores. Doy paso a mi compañero para que explique de ahora en adelante. Bueno, buenas noches. Estaré exponiendo entonces el tema, el contenido como tal que tiene la diapositiva, qué es lo que vamos a estar explicando, cuáles son las características de los sesionadores. Vamos a dar una breve introducción sobre los sesionadores. Vamos a comentarles sobre los tipos de sesionadores, la clasificación constructiva que tiene cada uno de los sesionadores, sus especificaciones generales, su desempeño de cortocircuitos. Vamos a estar también presentándoles unas pruebas que se le realizan a este tipo de equipos y vamos a hablar también de las normas técnicas. Adicional a esto, tenemos unos videitos para que ustedes lo puedan observar y puedan ver cómo es el manejo físico de estos tipos de equipos. Entonces, bueno, en la introducción tenemos que, bueno, el sesionador es un dispositivo de desconexión y conexión que es capaz de establecer, o soportar o interrumpir una corriente en un circuito. O como lo conocemos y como lo hemos venido trabajando en clase, es un corte visible que se le realiza a la red. Ya, normalmente es habitual encontrarlo en los centros comerciales, en subestaciones eléctricas. Esos sesionadores los manejamos más que todo en media y alta tensión. Este, subestaciones grandes de patio, disposición de equipo y subestaciones pequeñas de media tensión. Es habitual encontrarlos en ese tipo de subestaciones. Bueno, entonces, los tipos de sesionadores. Estos sesionadores o estos equipos se clasifican en 4 tipos de características distintas. Entonces, existen los sesionadores de maniobra, que como sus funciones conllevan a aislar equipos, maniobrar equipos, realizar bypass o paso directo a los equipos. Sesionadores de tierra, que es poner a tierra el componente, valga la redundancia. Sesionadores de operación con carga son esos sesionadores que abren y cierran circuitos con cargas. Ya, y los de puesta a tierra rápida, se utilizan para poner de tierra a circuitos energizados de manera inmediata. Bueno, aquí podemos observar en una imagen, este es un sesionador que es de puesta a tierra. Entonces, como le venía comentando, su función principal es poner a tierra el componente del sistema cuando se encuentra en mantenimiento. Eso mayormente lo utilizamos en las barrajes de transmisión, los bancos de transformadores o algún banco de condensadores y reactores en derivaciones. Eso lo utilizamos en estos tipos de equipos o este tipo de elementos que le acabo de mencionar. Ok, entonces tenemos los tipos, el sesionador tipo maniobra. El sesionador tipo maniobra es un equipo que nos permite a nosotros aislar los interruptores, los capacitores de los barrajes en general. Estos o los transformadores, reactores, generadores, todo tipo de equipo es el que nos va a permitir aislar esos en caso de un corto. Nos permite también maniobrar el circuito, realizar transferencias dentro de los enlaces, operar cuando hay una variación. Estos equipos tienen algo específico, que es que en los casos de corrientes insignificantes, ellos se alcanzan a detener, ya, porque son muy sensibles al tema de las corrientes. Bueno, entonces, la clasificación de sesionadores según su tipo constructivo. En este caso, vamos a hacer algo dinámico y mientras yo voy nombrando, mi compañero Benjamín le va hablando más a fondo de el tipo constructivo. Entonces, para iniciar, tenemos el sesionador tipo apertura central. Ya él le va a comentar cómo funciona y dónde se utilizan mayormente estos equipos. Entonces, Benjamín, te dejo para que le expliques su función. Ok, como tú mismo lo has dicho, es de apertura central, que quiere decir que su mecanismo de apertura radica en una apertura en la parte central de este equipo. Si nosotros podemos ver la imagen, podemos ver que tienen una sección en la mitad donde él permite la apertura.
Dicho sea de paso, estos seccionadores pueden ser abiertos de forma manual o de forma automática. Son muy útiles para campos abiertos. Tienen una gran capacidad de corte visible y por lo general se utilizan en espacios abiertos porque necesitan una gran capacidad de maniobrabilidad y un radio de apertura amplio. Ahora, aquí vemos en la siguiente diapositiva que acabó de poner mi compañero Ronnie, la de rotación central. Eso es otro tipo de seccionador. Si te puedes devolver, Ronnie, al seccionador exacto, al de central, pueden ver que como el anterior tiene una apertura rotacional, pero en comparación con el otro, su derivación basa en que tiene un eje central que abre y hace el corte visible en los dos extremos del seccionador, lo cual tiene una gran ventaja al ponerlo contra el seccionador de apertura central, dado que el seccionador de apertura central necesita un rango más amplio cuando abre sus componentes, cuando abre sus conectores. ¿Qué me da a entender? Que este seccionador no requiere tanto espacio como el otro hacia los lados, lo que da una mayor maniobrabilidad y un espacio más reducido de trabajo, que es muy conveniente a la hora de planificar sus estaciones. Ahora, si seguimos al otro tipo de seccionador, Ronnie, podemos ver aquí seccionador de apertura vertical. Este seccionador de apertura vertical es accionado, bueno, se tiene en cuenta que es solamente por fase. Este seccionador de apertura vertical abre hacia arriba, lo cual permite que se puedan planificar los demás seccionadores de una forma más productiva o más eficiente, hablándose de espacio de trabajo. Si ustedes pueden ver, este seccionador tiene esa apertura hacia arriba, aunque también hay que cumplir con unas separaciones entre fases. Ya ellos a paso se hablará más adelante sobre ello, pero tiene una gran ventaja también hablando con respecto a la apertura central y el de apertura rotacional. Pero eso solamente basándose en el tipo de utilización que se le vaya a dar en la subestación, el tipo de subestación que sea y el espacio que se le vaya a dar también. Ahora, viene otro tipo de seccionador, que vendría siendo los seccionadores pantógrafos. Ya, este seccionador pantógrafo tiene un mecanismo tipo pantógrafo, ya valga la redundancia, que extiende su brazo conector hacia la parte de arriba, lo cual pues tiene que haber mucho más espacio superior que en los otros, pero tiene una ventaja con respecto a los otros de que su espacio donde de circulación o su espacio entre fases es más corto que los demás. O sea, la sujetación puede ser un poco más pequeña, pero tiene que ser un poco más grande en altura. Mi compañero Ronnie puede explicar muy bien este tipo de seccionadores de pantógrafo. Él puede decirnos cómo más es su funcionamiento y en qué tipo de subestaciones lo podemos encontrar. Entonces, Ronnie, si nos puedes dar un poco de luz en este seccionador, te doy paso a hablar. Ok, bueno, este tipo de sesionadores normalmente se utilizan en lugares donde no ocurra tanta brisa. En lugar, estos sesionadores son de aire libre, por decirlo así. Entonces, se pueden utilizar en unas subestaciones que no haya tanta brisa, ya que al momento de él extender su brazo mecánico, en lugar donde haya mucha brisa, valga la redundancia, no permitirá que esa conexión llegue de manera oportuna o pueda causar ya sea un arco eléctrico o un corte por la no conexión de manera adecuada. Entonces, estos sesionadores normalmente se utilizan en subestaciones donde haya menos flujo de brisa o de viento y puedan hacer una conexión totalmente sólida. Ok, entonces ahora seguimos con el sesionador tipo manual. Estos sesionadores tipo manual regularmente los encontramos en las subestaciones de los edificios de media tensión. Es lo que nos permite a nosotros realizar el corte visible y están conectados, están conectados anteriormente
en los cables de fase que van para realizar el corte. Ya. Normalmente estos sesionadores conllevan a una llave donde se hacen de manera externa, en manera externa del gabinete, y podemos accionarlo y podemos desactivarlo. Estos sesionadores de tipo manual. Los sesionadores de tipo motorizado, como su nombre lo dice, son sesionadores que se pueden activar remotamente mediante un motor. Es decir, nos pueden ayudar a desactivar y activarlo mediante un motor ya configurado. Bueno, las especificaciones técnicas, le voy a dar paso aquí al compañero Benjamín. Estas especificaciones técnicas es lo que nos va a decir a nosotros cómo funciona normalmente, o qué las corrientes asignadas, la corriente de corta duración que va a soportar el sesionador o que soporta el sesionador como tal. Y estas especificaciones nos van a ayudar a que cuando nosotros vayamos a hacer un estudio, vayamos a hacer un diseño, podamos escoger el sesionador que más se adecue a esa planificación, a ese diseño que nosotros queremos hacer. Entonces le voy a dar la palabra al compañero Benjamín para que nos explique cada uno de estos ítems y cómo funciona. Así es, muy bien dicho. Estas especificaciones nos ayudan a escoger el sesionador. ¿Cómo nos ayudan? Si entendemos los conceptos que conllevan cada uno de estos puntos, podemos saber y podemos entender qué tipo de sesionador necesitaremos. Porque recordemos que todos los sesionadores no son iguales y tienen que cumplir con ciertas especificaciones dependiendo del uso que le vayamos a dar, el tiempo que le vayamos a dar, el tipo de acción que vaya a realizar y también el tipo de subestación donde él vaya a estar, hasta en el mismo lugar también, porque también el lugar varía. Así que podemos decir como la corriente asignada en servicios continuos, corrientes de corta duración admisible, valor pico de corriente admisible asignada, duración asignada del circuito, tensión asignada de alimentación, de los tipos de cierre y apertura de los circuitos auxiliares, poder de cierre asignado al cortocircuito, esfuerzos mecánicos nominales sobre los terminales, capacidad de interrupción y de cierre de corrientes de sesionador y sesionadores de puesta a tierra. Ahora, ¿qué quiere decir lo primero? La corriente asignada de servicio continuo quiere decir la corriente que está capacitado él de él dirigir, o la corriente por la que puede circular por el sesionador. Es la corriente que puede circular por el sesionador. Dicho sea de paso, es una corriente que nos sirve para saber qué tipo de sesionador o capacidad tiene que tener ese sesionador para nosotros. Ahora, la corriente de corta duración admisible, IK, es la corriente máxima que él puede soportar en un tiempo determinado. Quiere decir que antes de que se dañe, pues él va a tener un valor de corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos ese valor pico de capacidad que él puede trabajar. Recordemos que el valor de corriente continua es la asignada. Quiere decir que si en este caso la corriente de él es de 630 amperios, pues la corriente él puede superarla, pero la corriente que puede pasar por él es de 630. Pero aquí hay una corriente que es superior, o sea, que puede pasar durante más tiempo, pero es una corriente que ya lo está sobrepasando, que vendría siendo la corriente IK. Ahora, el valor pico de corriente admisible asignada es el valor que él puede soportar sin sufrir sobrecalentamiento en un tiempo determinado. ¿Cuál tiempo determinado? Es el tiempo que dice TK, es el tiempo que él dura antes de sufrir un sobrecalentamiento en el equipo por tener una corriente más elevada. Ahora, en las tensiones asignadas del dispositivo de cierre y apertura pueden ser las tensiones asignadas que vamos a ver más adelante en los tipos de sesionadores, o en los tipos de sesionadores que vamos a ver que tienen diferentes tensiones y están divididos entre ellos por las tensiones. Entonces, eso no es más de ahí, solamente la tensión. Y el circuito auxiliar también. El poder de cierre asignado de cortocircuito es el valor en corriente de kiloamperios que puede soportar ese equipo. Ahora, el esfuerzo mecánico nominal sobre los terminales, ¿qué quiere decir? Si ustedes recuerdan o pues han tenido la experiencia de poder ver cómo fabrican ciertos elementos de la subestación, recuerden que los elementos de la subestación tienen que ser
apretado, hablando más de los tornillos y tuercas, tienen que ser apretados a un cierto torque. ¿Ya? No es como en la casa de nosotros, no es como hacemos nosotros mismos, un apriete hasta donde más nos dé. ¿Por qué? Porque ellos tienen un valor asignado, ellos tienen un valor en Newton donde tienen que apretar ciertos materiales para que dé su mayor eficiencia. No es lo mismo que nosotros hacemos en casa o en otros trabajos donde apretamos hasta donde más nos dé o hasta donde la pieza se doble. Entonces, eso es de lo que habla el esfuerzo mecánico sobre los terminales. ¿Por qué sobre los terminales? Dado que tiene que colocar terminales cerca de los seccionadores, cerca de los puntos de los seccionadores, como pueden ser los aisladores, ellos tienen que marcar con un lápiz o marcar con un rotulador o marcador el esfuerzo mecánico donde se quedó. Que yo sepa, eso puede hacerse, hay máquinas para eso, pero lo más común en distribuidores es que lo hagan con un elemento que se llama torquímetro, que él mismo mide ¿cómo se llama? Hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede apretar esa tuerca o ese tornillo. Y según eso, hacen una marcación donde visiblemente se puede ver que esa es la marca o hasta ahí llega esa tuerca. No puede pasarse de ahí. Si el cliente que él compra el sesionador pretende apretar más de ahí, pues ya es ya decisión de él si el equipo le falla por algún evento mecánico, dado que él lo alteró. Ahora, en la capacidad de interrupción y de cierre de corrientes de sesionadores de puesta a tierra es la capacidad de corriente a la puesta a tierra. Eso no dice más de ahí. Ya, pero tenemos que tener bien claro esos conceptos para poder elegirlo. Más adelante podemos hablar mejor de este concepto y podemos interiorizarlo más. Si podemos pasar a la Así, siguiente diapositiva. así es, compañero. Entonces, retocando un poco, recordemos que los sesionadores son equipos mecánico-eléctricos, por decirlo así, y también tienen una parte mecánica que debemos de ser muy cuidadosos con ellos, ya que si nos falla en algún momento, esa parte mecánica nos va a afectar de una manera bastante amplia el sistema eléctrico o el desempeño eléctrico que va a tener el equipo. Entonces, estas especificaciones obviamente nos la va a dar el fabricante, pero nosotros vamos a elegir depende a lo que a nuestra necesidad, a lo que nosotros queremos, a la subestación, al diseño que nosotros vayamos a ejecutar. Ok, ya este es un poco de la atención asignada. Como le acaba de explicar el compañero, estas tensiones corresponden al límite superior de la tensión más elevada del sistema. Y esto se refiere y esto se compone con unos rangos y unas series. Todo depende de la característica del equipo. También el nivel de aislamiento que vaya a tener el equipo. Todos estos datos nos los da el fabricante. Nosotros somos las personas o los encargados en seleccionar el que más se adecua a nuestra necesidad. Esto se rige con normas también. Y la norma de ellos es la IC 60071-1 de 1993. Ok. Bueno, siguiendo la idea de mi compañero Ronnie, podemos ver que ellos tienen unas series, como puede ser la serie 1 y serie 2. También tienen unos rangos. ¿Por qué? Se dividen entre series para tener clara de qué voltaje estamos hablando para poder elegir nuestro sesionador adecuadamente. Ya, dado que esas tensiones tienen unas propiedades que no tienen las otras. Por ejemplo, en la serie 1 va de 3.6 a 2.45 y en la serie 2 va de 4.76 a 72.5. Podemos ver en esta tabla que está mostrando mi compañero a qué nos referimos. Aquí dice nivel de aislamiento asignado para las tensiones asignadas de la gama 1, serie 1. Y si podemos ver en el recuadro izquierdo, el primer recuadro izquierdo, podemos ver las tensiones que van de 3.6 a 2.45, como lo acabamos de explicar en la anterior diapositiva que mostró mi compañero Ronnie. Ahora, a esa tensión, ¿qué se le asigna o qué debe cumplir ese sesionador con esa tensión? Tiene que cumplir con una tensión soportada y asignada de corte de corta duración a frecuencias muy cortas que son las industriales, que están en los valores de los kilovoltios, en valor común y sobre la distancia de los sesionadores.
¿Qué quiere decir eso? Fácil. Son subtensiones que se dan en los ámbitos de media y alta tensión. Por lo tanto, como son valores de frecuencias muy cortas, el seccionador, por ejemplo, en la primera línea, que es de 3.6, debe cumplir con un valor común de 10 kilovoltios y un valor de solarización seccionador de 12. ¿Qué es el valor común? Es el valor de fase a tierra, que tiene que tener un valor de 10 kilovoltios. ¿Qué es el valor de seccionador de distancia entre seccionamientos? Es el valor fase-fase. ¿Cómo se lee correctamente esta tabla? Un seccionador con tensión asignada de 3.6 debe soportar cuando ocurre una subtensión en valor común, o sea, valor a tierra, de fase a tierra, de 10 kilovoltios y de fase a fase 12 kilovoltios. Eso es lo que nos quiere decir. Un ejemplo muy claro de esto puede ser cuando en un sistema de media tensión se tiene un banco de compensación. Esa reactiva que él produce en ese momento que él está compensando, pues genera unas subtensiones. Ahora el sesionador tiene que soportarlas obligatoriamente si tú lo eliges de 3.6. Igualmente con las demás líneas de 7.2, de 17.5, 24, 36, etcétera, hasta llegar hasta los 245. Si nos vamos a la otra parte de la tabla, podemos ver las tensiones soportadas asignadas de impulsos tipo rayo. Aquí pues sobran las palabras. ¿Qué quiere decir? Que son subtensiones producidas por un evento atmosférico llamado rayo. ¿Qué quiere decir? Que el seccionador tiene que cumplir con una protección o tiene que soportar esas subtensiones, por ejemplo, en el valor común que ya expliqué, que es el valor de fase a tierra, de 20 kilovoltios. Si la tensión asignada de ese seccionador es de 3.6, al caer un rayo, las subtensiones provocadas por ese mismo tienen que soportar un valor de fase a tierra de 20 kilovoltios. Igual para el valor entre fase y fase de la siguiente parte de la tabla, de 23 kilovoltios. Si ustedes notan, hay una congruencia entre la primera parte y la segunda parte, dado que el valor común es menor que el valor de fase-fase. Ahora, sigamos a la siguiente tabla, que va a ser lo mismo, solo en diferentes valores de tensión asignada, dado que va a ser la serie 2. Tenemos un valor agregado que vendría siendo seco y húmedo. ¿Qué quiere decirme seco y húmedo? Fácil, no nos vayamos más allá. Es solamente el estado en que va a estar. Si es un ambiente húmedo, un ambiente donde va a haber mucha humedad en el ambiente, puede ser por lluvias o diferentes factores, el sesionador tiene una tensión asignada de 4.7 en la primera parte de la tabla. Quiere decir que el valor común de tierra en estado seco, o sea, por ejemplo, puede ser en la Guajira, y en estado húmedo puede ser, no sé, del Amazonas o partes lluviosas, tiene que soportar una tensión de 24 kilovoltios. Ya. Son valores eficientes de frecuencias industriales, como ya les expliqué, pues sí, el ejemplo más fácil donde se puede evidenciar puede ser en circuitos donde entren motores o donde entren bancos de condensadores que compensan la reactiva y tienen unas subtensiones en valores de frecuencia muy pequeños. Ahora, también viene para la subtensiones producidas por el rayo. Ya. En este caso, esta tabla se parece mucho a la primera porque no tiene los valores agregados de seco y húmedo. Pero si ustedes ven, como tienen diferentes valores de tensión, pues se dan valores agregados como podrían ser secos y húmedos. Entonces hay que tener muy en cuenta la tensión a la que vamos a someter el seccionador que vamos a elegir, dado que ellos tienen una serie y unos tipos de selección basados en estas tablas para no poder equivocarnos de ninguna manera. Ahora, en la siguiente tabla podemos ver otras cosas, Ronnie, como los niveles de aislamiento. Aquí los niveles de aislamiento en la gama 2, dicho sea de paso al sesionador, podemos ver que se producen en los rangos de 300 a 8000. Y tienen así como en la anterior tabla, hablan de fase a tierra y de fase a fase.
tensiones que tienen que soportar, tensiones que tienen que soportar un uso tipo rayo. Entonces, toda esta tabla nos lleva a entender cómo debemos seleccionar nosotros el tipo de lugar donde lo vamos a colocar. También hay que tener muy en cuenta la tensión, como repetí anteriormente, porque de esa misma tensión es que debemos basarnos, porque hay muchas tablas que dan muchos tipos de seccionadores que podemos utilizar para nuestras sujetaciones a seleccionar. Pero como nosotros seremos los encargados para elegir esos seccionadores, debemos tener muy en cuenta estas tablas. Ahora, en la tabla siguiente, también veremos lo mismo, pero en un nivel diferente, dado que aquí es para utilizados en Norteamérica. Vemos que es una tabla parecida, pero tiene un rango diferente que son de 360 a 550. O sea, vean que aquí jugamos mucho con los rangos de tensión. Por eso les reitero que es muy importante tener muy en cuenta la tensión asignada del seccionador. Ahora, en la siguiente tabla, o más bien la siguiente diapositiva, el desempeño de cortocircuitos. El desempeño de cortocircuito, parafraseando un poco, es lo que deben soportar los seccionadores, los valores picos admisibles asignados de la corriente en corta duración. Ahora, que los cortocircuitos asignados sin causar daños mecánicos en cualquier parte, o sea, es lo que debe soportar el seccionador antes de causar daños mecánicos, separación de contacto y sobrecalentamientos. Ahora, el sobrecalentamiento, yo quiero hacer una anotación aquí. Si ustedes ven aquí, dice, un calentamiento que sumado a la temperatura máxima obtendría durante la circulación de corriente asignada en servicio continuo sin dañar el aislamiento. ¿Qué quiere decir? Que, pues, obviamente, un terminal al calentarse pierde ciertas propiedades de conductividad. Ahora, aunque no sufra un daño mecánico, puede sufrir un daño en la conductividad. Ahora, no puede ser que nuestro seccionador cumpla solamente con una o con dos de estas, en el caso de un cortocircuito, dado que debe cumplir todas al mismo tiempo para un mejor rendimiento y una respuesta eficiente a cualquier posible evento de algún daño expresado en cortocircuitos, en corrientes de corto, quiero decir. Porque dado que si solamente me soporta una corriente de cortocircuito sin ocasionar daño mecánico, pero el sobrecalentamiento me quita conductividad, el seccionador falló. Ahora, los seccionadores de puesta a tierra tienen algo parecido y ya sería lo mismo solamente con ellos. Ahora, las pruebas realizadas son diferentes pruebas que nosotros tenemos que seguir del fabricante. El fabricante no puede pasar por alto estas pruebas, dado que es la señal que nosotros tenemos o la prueba que nosotros tenemos de que ese seccionador es muy poco probable de que falle. ¿Cuáles son las pruebas? Pues aquí podemos evidenciarlas en las tablas. Las pruebas de desempeño de los seccionadores de puesta a tierra, cierres de corriente, de cortocircuito, pruebas de funcionamiento y desempeño mecánico, pruebas de falla en líneas cortas, pruebas de operación bajo severas condiciones de hielo, pruebas de operaciones de temperatura, pruebas para verificar la operación del dispositivo indicador de posición, pruebas de maniobra de corriente de transferencia de barras, de seccionadores, pruebas de maniobra de corriente inducida de seccionadores de puesta a tierra, pruebas de maniobra de corriente en barras en vacíos seccionadores y pruebas de desempeño mecánico. También está la de verificación de funcionamiento de la puesta a tierra. Si ven, muchas de ellas son de funcionamientos mecánicos, como también hay para ver cómo se comporta en ciertas condiciones, como puede ser la verificación de fusión de puesta a tierra, lo que es muy interesante porque todos los fabricantes deben contar con estas pruebas. Ahora, seguimos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva podemos ver muchas normas. Que yo sé de paso son de IEC. Muchas de estas normas, como puede ser la de 6227.1-1, 6227.31-100, hablan generalmente de cómo deben ser estos equipos, porque entran en el rango de interruptores, seccionadores y muchos otros más. Habla muy general qué es lo que deben de cumplir. O sea que los fabricantes deben de cumplir
con estas normas generales. Hay normas específicas como la 6227-102, donde específicamente habla qué debe de cumplir los sesionadores comercialmente y en funcionamiento de la subestación para poder ser entregado. Así que hay como generales y hay como normas específicas. Ahora, podemos hablar más en profundidad mucho más adelante para no hacer más extenso este video. Pero en lo general, hablando de las normas técnicas, hay generales que hablan tanto de interruptores y sesionadores, y hay tanto específicamente para sesionadores y sesionadores de puesta a tierra. También hay para el tipo de conexión que ellos van a realizar por el tipo de apertura que ellos van a tener también. Así que podemos pasar a la siguiente tabla, donde mostraremos unos videos explicativos sobre cómo es el funcionamiento de cada uno en el campo real, que es muy importante para nosotros saber cómo es físicamente y visualmente cada uno de los seccionadores cuando vayamos a las visitas y nos enfrentemos en el campo real a estos seccionadores. Ahora podemos evidenciar el primero, que es la apertura de seccionador de alta tensión en bajo carga. Podemos poner el primer video, Ronnie, para que quede grabado. Ok, ahí pudimos ver un arco que se desprendió al abrir ese seccionador de apertura central. Ahí podemos ver cómo es el tipo, cómo es el tipo de apertura. Pero dicho sea de paso, también no pudimos evidenciar si era o manual o automático. Eso lo podemos ver en los siguientes videos, donde podemos evidenciar ese tipo de aperturas manual y automática. Por ejemplo, en el video de apertura central motorizado, podemos ver cómo es la interacción máquina-hombre para este tipo de acciones. Pero ahí pudimos ver perfectamente cómo es la interacción, por ejemplo, entre el operario y el sesionador central motorizado. En una parte, si ustedes pueden ver, es la acción del motorizado, pero él aún tiene que colocar un seguro para el sesionador. Así que es muy interesante verlo cómo es en el campo físico. Nos puede dar una idea de cómo va a ser nuestra vida cuando seamos ingenieros y tengamos que enfrentarnos a este tipo de sesionadores. Ahora, en el cierre manual de sesionador podemos ver algo también muy interesante. Si podemos verlo, Ronnie. Ok, si pudimos evidenciar lo que hizo el operario, ustedes pudieron ver que él movió una manivela. O sea, se puede ver perfectamente de que es una apertura manual. Él con una manivela, ayudado de una manivela, él cerró ese seccionador.
Así que podemos ver pues, que algunos tienen sus ventajas, otros sus desventajas, pero más tiene que ver con pues, la inversión que se le quiera dar en este momento el sesionador. Habrá sesionadores que por el tipo de tensión y por el tipo de lugar, pues se tendrá que utilizar motorizados, pero habrá otros donde sí sirva el mecanismo que acabamos de ver. Ahora, el seccionador motorizado podemos verlo porque es a lo que nosotros nos vamos a enfrentar muy frecuentemente, como puede ser una QM de Schneider, vista por dentro, cómo es el accionamiento de ella. Okay. Si pudimos ver y evidenciar cómo se cerraron cómo se realizó esa maniobra, el motorizado, pues no tengo mucho que agregar. Así se ve físicamente y espero que ustedes hayan aprendido pues un poco de cómo será en físico estos elementos, dado que nos ayudará a tener un mejor conocimiento al momento de enfrentarlos. Dicho sea de paso, con mi compañero Ronnie, que explicamos los diferentes tipos y cómo pueden ser utilizados en las diferentes subestaciones, también este video trata de aportar una visión realista a lo que nosotros nos podemos enfrentar, no solamente que quede en papel y que solamente cumpla con las normas. Recordemos que tanto la parte física y papel, física como la de papel, tienen que ir acorde a nuestro rango como ingenieros de poder seleccionar el producto correcto para la situación correcta y para el momento correcto y el lugar correcto. Así que le doy paso a mi compañero Ronnie para finalizar el video. Ok, el propósito como de la presentación como tal tuvo objeto a que podamos como estudiantes o como futuros profesionales identificar los diferentes tipos de sesionadores, identificar sus diferentes tipos y también sus diferentes tipos de clasificaciones constructivas. Eso dimos a entender durante esta presentación, sus especificaciones técnicas, su manejo, sus series, las tensiones, todas las características que tiene el elemento como tal. Entonces, espero que le haya sido de muchísima gran ayuda y que en algún momento cuando nos enfrentemos o miremos una subestación, identifiquemos de manera plena e inmediata estos tipos de equipos. Sin más nada que agregar, muchísimas gracias por su atención y espero que le haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias.